Saludos amigos, iniciamos el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias en la continuación de programas para escuchar las voces nacionales sobre temas de importancia en la nación. Nuestros invitados en este día, Eliseo Christopher, presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Industria de la Construcción, Copimecon, como también Wilson Guerrero, directivo de esa importante organización empresarial encargado de la imagen de Copimecon. Saludos. Saludos, Alex. Saludos, Saludos, hermano. Alex. Gracias por invitarnos. Bueno, Copimecon merece en la sociedad dominicana el espacio que le corresponde. Las estadísticas revelan que la micro, pequeña y mediana empresa en el país, globalizándola toda, 38% de incidencia en la economía dominicana, en el tejido empresarial dominicano. Y a Su Mundo TV y al periódico Primicia le interesa que se conozca el mínimo detalle de Copimecon, su incidencia, cómo nace esta organización tan importante cuando uno se acostumbró en aquel momento a la Cámara Dominicana de la Construcción con Diego de Moya y aquellos constructores. Con grandes aportes. Con grandes aportes. De hecho, definitivamente. ¿Cómo arrancaron? Sí, realmente la Cámara de la Construcción cumplió su rol, o sigue todavía operando, aunque no se siente mucho, pero sigue todavía haciendo aporte importante a la sociedad dominicana. Ese grupo de hombres que trabajaron de la mano o encaminando esa institución tuvieron pues grandes retos y así lo hicieron. De hecho, en ese entonces los gobiernos de turno pues le dieron siempre una apertura a la Cámara de la Construcción. Y bueno, agotaron unos escenarios extraordinarios. Que resulta que ya en los años, después del 2000, pues ahí hablamos de que ya la ley el marco legal dominicano se va transformando. Allí se crea la ley 340-06, la ley 488-08, entre otras leyes más. Entonces, ese marco vamos a llamarle no imposición, sino por sugerencia del entorno internacional, pues era lo que iban creando ese tipo de leyes. Y en esas leyes, pues establecían responsabilidades específicas para las pequeñas y medianas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros, pues, estuvimos a varios escenarios, pero luego nos damos cuenta de que el sector construcción no está identificado o no está, bueno, a nivel de público, pero sí en la ley está contemplado. Entonces, de ahí nació la inquietud de crear la Asociación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción. De hecho, cuando lo anunciamos, hablamos ya de hace 14 años, sí, vamos a cumplir 14 años ahora. Cuando lo anunciamos, la gente me decía, pero los constructores. Y una vez que nosotros logramos pues, que se asimilara la idea, pues el crecimiento fue tan amplio que tuvimos que formarnos una federación y luego una confederación, porque crecimos de manera vertical. Allí nosotros pues logramos, hemos tenido muchos retos, hemos tenido muchos aportes, pero creo que uno de los más importantes fue que logramos identificar a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro sector. Antes se tomaban en cuenta solamente los constructores. Una vez que era constructor o era vamos a llamar, tenían obras, ya sea privado o en el Estado, era contratista, pues definitivamente ya se miraba a una persona con una opulencia económica, con una fortaleza económica que no era así necesariamente. Sí habían unas cuantas empresas que podían presentar esa opulencia, ese crecimiento, esa fortaleza económica, pero la gran mayoría estamos siempre dentro del marco de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector construcción. Entonces logramos identificar. Y una vez que se identificaron el sector, una vez que se asimila a nivel de los medios de comunicación, a nivel de gobierno, a nivel de otros escenarios públicos y privados, pues entonces ya no es más fácil seguir haciendo aporte en ese orden. Wilson, en una sociedad donde se ha demostrado que las pequeñas obras
de la industria de la construcción son mayoritariamente soluciones que necesitan las provincias, el Gran Santo Domingo, además de que le facilita al Estado en su política de inversión solución de problemas con menos recursos. ¿Cuál ha sido la experiencia de Copimecon a nivel de las provincias del país, donde la pequeña y mediana industria de la construcción domina con las viviendas económicas y otro tipo de proyectos? Bien, gracias, Alex. Realmente la Confederación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Copimecon, el fuerte ha sido, como decía Christopher, presidente de la Confederación, que hemos logrado articular grupos de constructores a nivel de las provincias. Y eso nos ha dado a nosotros el resultado de que tenemos una representación nacional y a la hora de cualquier problema que tenga que solucionarse en cuanto a construcción o a demanda de los pequeños y medianos constructores, es más fácil para nosotros, porque cuando lo hacemos conjuntamente con la Confederación, pues se toma en cuenta y se nota que realmente somos un poder, a pesar de que todavía falta mucho, porque es como tú dices, somos el 38 y yo creo que estamos chiquitos, somos hasta más, yo creo que somos más grandes, pero siempre hay un grupo de empresas grandes que son políticamente las que tienen siempre las oportunidades. Pero el trabajo que ha venido haciendo Copimecon en cuanto a lo social, en cuanto a lo que ha sido crear conciencia de cada uno de los productores y emprendedores, ha sido magnífico para nosotros y ha hecho que ese sea el resultado que hoy podemos exhibir. Inclusive, con los emprendedores en las universidades, con los estudiantes, tenemos un programa que lo hemos desarrollado y ha sido de éxito, que inclusive muchos de esos muchachos que son profesionales hoy de la construcción o afines, han creado sus propias empresas con el apoyo de Copimecon, o sea, dándole toda la participación, y hoy ya tenemos empresas capacitadas que pueden emprender sus propios proyectos, sobre todo en el tema de fideicomiso, que ha sido una innovación que han tenido los constructores para poder tener ese apoyo de desarrollo en cuanto a lo que es el desarrollo y el crecimiento en la construcción. Y en lo social, como sabemos que tenemos aquí un déficit habitacional de más de 1 millón de viviendas, pues hemos estado siendo la parte fuerte, porque en ese aspecto, es como tú señalas, ha sido inclusive más económico, porque el gobierno tiene una inversión segura. Y con la ley 19-11, que es la ley de fideicomiso del país, hemos logrado insertarnos y hacer que se pueda ver ese desarrollo, en ese crecimiento, que todavía falta mucho por hacer. Cuando el Banco Central, a raíz del COVID, yo estaba en ese acto con el gobernador Héctor Valdés Albizu y las autoridades cuando anunciaron la inyección de recursos para mantener activa la economía dominicana, colocando recursos, un porcentaje del encaje legal. Vi posteriormente a Eliseo Christopher hablando en ocasiones de la necesidad de que se canalizara mayores recursos. Y lo hicieron. Para calentar la actividad de la industria, y el mismo Banco Central, que en sus informes mensuales cita mucho cuando habla del PIB, el crecimiento por sector. Sí. Aparece la industria de la construcción en ocasiones que cayó luego con un bajo crecimiento el año pasado. En el año 2024, que es el año que ya lleva 7 meses, ¿cuál ha sido la situación de las micro, pequeñas y medianas industrias de la construcción? ¿Qué necesitan ustedes? Porque el país necesita la micro, pequeña y mediana industria de la construcción, no solamente para lo del déficit habitacional, sino para todo lo que tenga que ver con construcción. Sí. Mira, me abarcaste varios temas allí interesantes todos, pero antes de contestarte, me gustaría decirte que uno de los grandes aportes que ha hecho, de los grandísimos aportes que ha hecho la Confederación,
es que después que nosotros estamos creados, después que nace la Confederación, nace Copimecon, antes, anualmente tú escuchabas que se suicidaban 1 o 2 ingenieros con deudas Por el problema de las deudas y los pagos. y los pagos. Después que nace Copimecon, se ha suicidado un solo, un muchacho jovencito, arquitecto ahí en la OISOE, que a mí eso me dolió como si fuera Un hecho muy lamentable. Sí, a mí eso me sacó incluso de porque nosotros decíamos que eso no era necesario. Cuando nace Copimecon, esos ingenieros que tienen esas deudas y esas situaciones, pues se van empoderando. Antes se entendía que el que tenía el que peleaba o decía o reclamaba su derecho ante el Estado, se embromaba. Ya ahora no, ya ahora la gente sabe que hay que reclamarle y los políticos están para eso. Y ya se ha hecho un día a día y la licitación, nosotros vamos a licitaciones que antes teníamos que ir nosotros a pelear, ya nosotros no peleamos, ya pelea todo el mundo, pero buscan sus espacios. Exacto. Eso ha sido uno de los grandes logros. Miren, nuestros amigos del Banco Central, definitivamente hay que reconocer cómo han manejado en las últimas 2 décadas, se puede decir, la economía dominicana. Nosotros nos sentimos orgullosos de ese desenvolvimiento económico que tiene la República Dominicana con el Banco Central a la cabeza en el timón. Eso es la realidad y los números presentan a la República Dominicana como una de los países de mayor crecimiento en el área. O sea que ahí están y las inversiones y el crecimiento y todo se ve, es palpable. Y cuando hablamos con respecto al Banco Central, lo que nos corresponde es felicitarle. Pero tenemos que mirar también el panorama desde la MIPYME. Y a veces cuando decimos lo que nosotros entendemos, piensan que estamos atacando al Banco Central. Mire, definitivamente nosotros vimos... Pero ustedes lo que están es reclamando diciendo dinamismo de la industria de la construcción. Diciendo lo que hay realmente. Por ejemplo, cuando en el año 2022 vimos que la tasa de interés estaban creciendo, que venía una inflación bastante amplia, nosotros advertimos sobre la caída en picada del sector construcción. Y pusimos, y una vez que advertíamos mediante un informe que presentamos, también nosotros decíamos lo que había que hacer. Y nosotros decíamos que había que inyectar recursos a la construcción, a las MIPYME de manera especializada, había que parar la inflación para que el sector pueda despuntar. A veces hacen falta muchos estudios económicos y hace falta gastar millones de dólares para presentar unos informes. Antes de yo coger para este programa, yo me senté con Wilson, hice 6 llamadas, 6. Una a Santo Domingo Este, una a la costa norte y otra a la costa sur. Pedernales, Cotuí y Santo Domingo Este. Llamé a 2 ferreteros de cada provincia. Y porque venía para acá y tú me ibas a preguntar de la inflación. Exacto, el tema de la inflación. Y ya yo te puedo, que no va a faltar. Y yo te puedo decir, sin usar muchos cálculos y muchos temas, cómo estamos en ese tema. O sea que definitivamente ya nosotros sabemos lo que hay que hacer, porque ya tenemos la vivencia. Entonces, le decíamos al gobierno, mira, hay que buscar la forma de liberar recursos del encaje legal y, por supuesto, y controlar la inflación. Entonces liberaron los recursos del encaje legal. Digo, pero sí, pero se lo están liberando a menos de un 1% del tejido empresarial dominicano. Porque las grandes empresas, que son los que tienen el acceso a esos financiamientos, no dejan espacio para las pequeñas empresas. Y estamos hablando de menos de un 1%. Entonces luego el Banco Central emite otros recursos y ahí le pone. Y señala para las pequeñas. No le pone para la construcción. Exacto. Entonces yo digo, sí, pero le decimos nosotros las MIPYME. Sí, sí. Entonces el próximo informe dice, ok, para las pequeñas empresas. Pero cuando tú vas a los bancos, que tú, mira, vamos a buscar. No, se acabaron. No hay. O en su defecto, cuando ya al final logramos que reserven algunos, como en el caso del Banco de Reservas, que logramos que nos asignaran una partida de esos fondos por la sensibilidad que tuvo en ese entonces don Isidro García y don Samuel Pereira, que nos abrieron. Pero cuando íbamos a las evaluaciones, las normas prudenciales son tan fuertes que nosotros no podíamos acceder. Entonces, nosotros decíamos lo siguiente, no hacemos nada con liberar los recursos si el Banco Central, la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, trazan políticas de cierta flexibilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y hay que buscar políticas de inclusión financiera en el sector de la construcción.
Se hacen liberaciones, se hacen muchos anuncios, pero al fin y al cabo hace falta que hagan un pequeño esfuerzo, un esfuerzo mayor, y es sensibilizando lo que son las normas prudenciales. Así es, vamos al primer cambio en este día. Compartimos este almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias con Eliseo Christopher, presidente de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Industria de la Construcción, como el dirigente también de esa organización y encargado de la comunicación, Wilson Guerrero. Retornamos en breve con el almuerzo de Su Mundo y el periódico Primicias. Continuamos con el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias, hoy analizando el tema de la industria de la construcción en la República Dominicana con Eliseo Christopher, presidente de la Confederación de los Micros, Pequeños y Medianos Industriales de la Construcción. Y además con Wilson Guerrero, quien también es directivo de Copimecon y encargado de todo lo que tiene que ver con la imagen pública de esa importante organización empresarial. Wilson, el tema de la inflación. Hablábamos en la introducción anterior que Eliseo Christopher mencionaba las llamadas telefónicas a ferreterías para conocer en vivo y directo. Y no hay que hacer muchos números. Eso, tú llamas a 6 en diferentes, ya tú tienes una relación. Sí, claro. Y por supuesto, nosotros tenemos una interconexión con todas las pequeñas empresas del país. O sea que estamos siempre alimentándonos de la realidad de cada una de las provincias. Wilson, entonces, esa limitante que genera la inflación, cada vez que sube el precio del cemento, de la varilla, de los cables, de los tubos, PVC, del cemento, hay que buscar más dinero. Eso no se convierte en un dolor de cabeza para los micro, pequeños miembros de Copimecon. No, pero claro que sí, Alex. Eso es una preocupación que tenemos cada vez que suben los materiales de construcción, porque hay que volver a presupuestar. Entonces, esos gastos, y a veces se da también la situación de que lo incrementan y a veces no aparecen, que eso también es un dolor de cabeza más fuerte para los constructores cuando tienen que tener materiales ahí para no detener la obra. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es siempre decir esas realidades y, como te digo, muchas veces no se incomodan lo que tienen que ver con las entidades financieras, pero no es un asunto de uno atacar, sino inclusive nosotros lo que queremos muchas veces es evitar que eso pueda ocurrir y que si tenemos recursos frescos ahí, no haya inconveniente a la hora de uno tener que adquirir los materiales de construcción. Pero aquí siempre ha sido así, eso siempre ha fluctuado entre sube, baja, pero con la diferencia de que si te suben 30, te bajan 10, ¿entiendes? Entonces ahí es una inflación que ya eso incrementa también lo que es el desarrollo de la construcción y obligatoriamente uno tiene que verse muchas veces el compromiso, ¿verdad? O la obligación de tener que buscar cómo adaptar ese presupuesto sin que el incremento llegue a los adquirientes, que es también un gran dolor de cabeza, porque a veces los adquirientes no entienden que los materiales suben y dicen, no, porque a mí me dijeron que era tanto. Pero cuando tú vienes a ver lo que te cuesta 2 millones, tú tienes que gastar 3. Y ahí es que viene también el inconveniente de que uno tiene que señalar esas anormalidades que están afectando tanto a los constructores en todas partes, más a los pequeños, porque los que tienen sus recursos, eso compran en cantidades mayores y tienen almacén, pero el pequeño constructor, tiene que ir construyendo y comprando de acuerdo vaya necesitando. Y ahí es que está el problema grave. Eliseo, el drama de un pequeño y mediano industrial de la construcción, cuando firma, por ejemplo, con una vivienda económica en un edificio X con una persona y entonces llega el fenómeno de la inflación. Es terrible. ¿Cuál es realmente ese drama y qué impacta inclusive psicológicamente a cualquier miembro de Copimecon que se le presente el escenario? Mira, tú has dicho la palabra correcta, ese drama, porque realmente nosotros como constructores tenemos la situación de que
se hace un presupuesto, de pronto el presupuesto se dispara. En esa misma medida que se dispara el presupuesto, uno a veces puede asimilar el alza que ha habido como constructor, pero regularmente o muchas veces cuando el alza es mayor que lo que uno puede aguantar, uno tiene que pasar esa alza a los adquirientes. Al tú pasar el alza a los adquirientes, automáticamente se te disminuye por mucho el escenario que tú tienes para comercializar o colocar tus viviendas, cuando hablamos de viviendas económicas, porque no aumenta el nivel adquisitivo en la misma medida que aumenta los materiales. O sea que definitivamente nosotros como empresarios nos vemos ya mucho más limitados a la comercialización de las viviendas. Ese es uno. El otro es, el más real y el más fuerte de todo es cómo tú le dices a una persona que tuvimos una inflación de un tanto por ciento y que su vivienda que él tenía ya le aumentó y que sencillamente va a tener que pagar más dinero o no la puede pagar porque ya se le salió de su presupuesto. Es un drama muy difícil porque ya una persona que te compra su vivienda, muchas veces su primera vivienda, que es su sueño, su idea y todo, realmente y su familia, su bien de familia, que está luchando para eso y de pronto ese sueño se desvanece, pues es un drama muy difícil. A nosotros nos ha tocado vivirlo. El día de hoy tenemos una inflación controlada, se puede decir. No estamos pasando por ese momento en estos momentos. Hemos tenido, por esa situación en este momento, hemos tenido en los últimos meses situaciones con el cemento que se ha disparado, baja un poquito, sube, baja, pero esa ha sido la excepción. Regularmente en el último año y algo, año y 6 meses y 8 meses, los materiales pues se mantienen estables o tienen una muy ligera tendencia a la baja, excepto cemento y varilla, que siempre tienen, hacen esos chicos de... ¿Por dónde anda un atado de varilla y una funda de cemento en este momento? El atado de varilla lo estábamos comprando a 60 y post pandemia, porque es bueno mencionarlo, post pandemia. Perdón, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Lo estábamos comprando a 18, 22 mil pesos. Luego se dispara a 50 y pico el atado, 55 mil pesos. Un duro golpe para la industria. El día de hoy el atado está entre los 66 y 69 mil pesos el atado de varilla de acero, o sea, la tonelada de acero. Que Un atado son 13 quintales más o menos de varilla. 22.25 quintales aproximadamente. Estamos hablando de una tonelada larga. ¿Y el cemento anda por los 500 pesos? El cemento se está vendiendo desde 500 hasta 535 pesos una funda de cemento. Sí. Eso es mucho. Está alto, pero estaba un poquito más, porque bajó unos 5 o 6 pesos en los últimos días, pero los demás materiales se mantienen estables. Esa alza que hemos tenido afecta definitivamente en el cemento, afecta definitivamente al constructor y afecta al adquiriente, sobre todo al constructor, pero no es un alza que podemos decir que paraliza el sector o que para alarmar en términos de inflación la totalidad de los materiales de la construcción. No, te hablo de los últimos meses. Si comparamos con antes de la pandemia y a cómo estamos ahora, pues sí, el alza ha sido enorme. Pero de igual manera nosotros teníamos viviendas que colocaban a 1.200.000, 1.400.000. Antes de la pandemia estamos colocando a 3 millones de pesos el día de hoy. O sea, prácticamente una vivienda económica se ha duplicado. Bueno, y lo dice la misma... En términos de precio, por la inflación. Lo dice la misma DGI. Por ejemplo, que ha tenido que reajustar. Ahora actualmente está en 5.025.000 pesos, lo que se considera el tope de la vivienda económica. O sea que ellos mismos han ido manejando eso. Además, ¿cuántas personas tú conoces que podían comprar una vivienda en 1.200.000 y esa misma persona que pueda comprar ahora la vivienda en 5.025.000 pesos? O sea, no hay una relación, similar, un comportamiento similar en los adquirientes como ha habido en el alza de los materiales. Pero no es nuestra preocupación en este momento la inflación. Nuestra mayor preocupación en este instante es precisamente los intereses bancarios. Estamos hablando que para un préstamo interino hay que pagar desde un 14 a un 18%. Cuando lo consiga el 14, que eso ya es muy difícil, 14.75, 15, 16, 17, 17.50, 17. Eso es mucho para el tema de la construcción. Pero de igual manera, el adquiriente
que antes podía acceder a algunos fondos de manera especializada, un 9, un 10, un 8, un 11%, debe pagar entre un 16 y un 18%. Es mucho. Que es mucho Demasiado. dinero. Entonces, cuando esas situaciones se dan, sencillamente limita por mucho. El sector, no te voy a decir que está paralizado, pero de seguir este ritmo que llevamos con esos intereses, de no intervenir el Banco Central, de no buscar un mecanismo de flexibilizar esos intereses tan elevados, pues vamos a comenzar a ver un sector que ya se está sintiendo más lento, más lento, más lento, más lento. Por ejemplo, ¿Eso ralentiza? Claro. Por ejemplo, nosotros vimos el día de hoy donde unos amigos de Santo Domingo Este, en una zona muy específica, que es la zona más que de mayor crecimiento en el país completo, bueno, está Bávaro y está Santo Domingo Este, nos hablaba de que su negocio están prácticamente paralizado, y estoy hablando de ferretero. Sí. De igual manera en Cotuí nos dicen, sí, ha bajado un poco la venta, pero estamos vendiendo. Y cuando comparamos con relación al año pasado, que hicimos una comparación, cómo estuvimos en el mismo mes de junio con este año, dice, bueno, estamos más o menos igual, ligeramente bajito, pero no es la diferencia, una diferencia de un 8 o 10% en Cotuí. Pero en Pedernales la situación se ve mucho más amplia por el tema de lo que se está haciendo en Pedernales, se está moviendo En el turismo. en el turismo. O sea que ahí estamos, hay un tema encontrado. Entendemos lo de Cotuí, también entendemos lo de Santo Domingo Este. Recordemos que Santo Domingo Este tiene un desenvolvimiento sobre todo con viviendas económicas y allí pues se siente esa baja. Nosotros definitivamente vamos a tener un sector mucho más lento en los próximos meses y eso es sumamente peligroso. Recordemos que cuando el sector se torna más lento, los que más sufrimos somos los pequeños empresarios. Los grandes empresarios sencillamente paralizan su construcción o van a ritmo como van vendiendo. Nosotros tenemos que ir al ritmo de cómo nos lleve el mercado o de cómo nos lleven nuestros intereses bancarios. Entonces, y es histórico, Alex, regularmente es histórico. Cuando hablamos de que suben los intereses, el sector se hace más lento. No en República Dominicana, en todo el mundo. Wilson, el 2025, con ese escenario que acaba de presentar Eliseo, trae un presupuesto que regularmente aumenta el gasto y el gobierno se traza mayores recaudaciones. Pero entonces, si no hay una política con bajas tasas de interés, el sector puede entonces tener una especie de contracción frente a la realidad económica que estamos viviendo. ¿No es necesario, a juicio de ustedes, una cumbre urgente, Banco Central, Superintendencia de Bancos? Ahí podemos meter también el mercado de valores, sí, que juega un rol importante en el financiamiento, como todos los organismos que tengan que ver, la Asociación de Bancos Múltiples con Rosana Ruiz, que veo que acaba de acordar con la DGI. Nuestra amiga batalladora. Batalladora. Una gran. Es asesora del gobernador del Banco Central, Rosana, nuestra querida amiga, que está ahora en la ABA. Una cumbre para abordar el tema de que no se caiga el sector de la industria de la construcción, comenzando con el de los pequeños y medianos industriales de la construcción. Bueno, Ale, mira, realmente Copimecon, históricamente, si tú revisas, nosotros lo que hemos hecho es siempre aportar al desarrollo. Con sugerencias, claro, entendemos, y eso que tú dices sería excelente, porque lo que hemos hecho es siempre decirle a las entidades financieras que hay que buscar la forma de que el sector siga desarrollándose. Tienen que haber mejores intereses, tiene que haber menos trabas a la hora de que la pequeña y mediana empresa de la construcción busque, ¿verdad?, financiamientos, porque, como te digo, a veces presentan financiamiento, pero cuando van la pequeña y la mediana empresa ya no hay, se acabó. Entonces, en ese aspecto hemos dicho siempre eso, que debe haber una línea de crédito directa que sea para la pequeña y mediana empresa de la construcción. Real. Que sea real. Que llegue realmente. Exacto, en la cual podamos nosotros pues solicitar préstamos, financiamientos blandos para el desarrollo de la construcción en el país.
Y como tú decías, no solamente de vivienda, sino de todo el sector de las edificaciones. Eso sería importante que estuvieran escuchando esas entidades que tú señalas, encabezadas por el Banco Central, hacer una cumbre y buscar la forma de viabilizar el financiamiento para la pequeña y mediana empresa. No como está puesto muchas veces en informes y eso, de que que para la pequeña y la mediana empresa hay tanto, porque eso está desde la ley 340, donde se habla que hay que apartar un 20% de los recursos de las obras para la pequeña y mediana empresa. Pero yo creo que eso nunca se ha hecho. Pero nosotros siempre estamos haciendo propuestas en ese sentido. Y nos gustaría eso, que se tome en cuenta lo que estamos proponiendo. Y lo que tú acabas de decir es importante, que se pueda viabilizar ese encuentro, hacer esa cumbre y de ahí sacar resultados donde los más débiles, los más pequeños, puedan también tener participación y ser desarrolladores, porque al final, eso como tú señalaste también al principio, a quien le conviene es al Estado, al gobierno. ¿Es una cadena? Es una cadena, entonces también tiene garantía de que esos recursos se van a aplicar debidamente, como debe ser, porque ahí están las reglas. Vamos a otro cambio para retornar con el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias, y vamos a anunciar desde ya el próximo tema. Aparte de la cumbre, una reunión de Copimecon con los presidentes de los bancos múltiples para que conozcan la pequeña y mediana industria. Retornamos en breve, el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias. Bien amigos, vamos a un nuevo bloque sobre la industria de la construcción en la República Dominicana, el papel de la micro, pequeña y mediana industria de la construcción en el escenario económico dominicano, compartiendo hoy con Eliseo Christopher, presidente de la Confederación de los Micro, Pequeños y Medianos Industriales de la Construcción, Copimecon, como con Wilson Guerrero, directivo de Copimecon, encargado del área de las comunicaciones. Yo creo, Eliseo, y quiero, como lo anuncié en el segmento anterior, introducir que si los banqueros dominicanos van a Fitur, van a eventos internacionales, ¿por qué no diseñan los banqueros dominicanos una línea de acción de conocer los principales protagonistas de la economía dominicana, entre los cuales está la micro, pequeña y mediana industria de la construcción? ¿Ustedes no creen también que sería interesante que los bancos conozcan realmente lo que es un sector tan dinámico como el que ustedes representan? Mira, Alex, una gran pregunta. Nosotros tenemos un sector financiero muy dinámico y muy actualizado, muy pujante, y hay que ver los aportes que han hecho a la economía, ese sector financiero con mucha estabilidad. Y también vemos un sector financiero que está empujando hacia el sector MIPYME en sentido general. Si ustedes se dan cuenta, todos los bancos en el país tienen lineamientos muy específicos para las MIPYME, desde los bancos pequeños hasta los bancos grandes. Ahora, nosotros hablamos específicamente del sector construcción, que a veces necesitamos un poquito más de empuje o que los números son un poquito más elevados, siempre cumpliendo con el marco legal, por supuesto, que lo que son las MIPYME regulares. Entonces, no es un problema o no es una situación del sector financiero, es una situación de las normativas prudenciales. Es una situación que se debe trabajar. Si quiere, estamos de acuerdo con lo que ustedes plantean del foro. Si quieren, estaríamos nosotros participando y estaríamos parte hasta de lo que organizan ese foro. Pero aquí el Banco Central y la Junta Monetaria que tienen que decir a los bancos qué hacer. Los bancos sencillamente le liberan unos fondos, tienen sus temas, los fondos que liberaron específicamente, y vamos a suponer que el Banco X tenga al señor Alex Jiménez, que es su constructor hace 20 años, y tenemos a Wilson, que es un emprendedor que está tratando de colocarse. ¿A quién le va a colocar el banco su dinero? A quien conoce. Entonces tenemos que buscar que lo que se libere no sea para menos de un 1% de la población del tejido empresarial. Tenemos que buscar los mecanismos de que un porcentaje importante de esos recursos que se liberan lleguen abajo. ¿Cómo se van a hacer? No son los bancos, no es el sector financiero,
es la Junta Monetaria, Banco Central y Superintendencia de Banco. Ahí es que está el tema. Ellos se ponen de acuerdo y si quieren buscan los mecanismos oportunos, que hay que buscarlo. No hacemos nada con una economía que está creciendo de manera amplia, pero esa brecha económica se va ampliando también. La economía tiene que ir creciendo más o menos pareja y si es posible disminuyendo esa brecha económica, creando mayores oportunidades. Y nosotros le decimos entonces a todos esos empoderados y al mismo gobierno que no vamos a alcanzar con la criminalidad, con la delincuencia, porque si no creamos la oportunidad de abajo, ¿qué va a pasar? Seguimos creciendo las grandes industrias y las pequeñas desapareciendo. Tenemos que tener la sensibilidad suficiente, la madurez suficiente para que una economía con ciertos niveles de estabilidad, como estamos nosotros viviendo, pues también se vaya estrechando esa brecha económica que tenemos entre las clases en la República Dominicana. Hay que buscar obligatoriamente mecanismos de inclusión a las MIPYMES, no en los medios de comunicación, no en los informes que se hacen, que a veces uno ve los informes y dice, bueno, pues... Hay que aterrizar, ¿eh? A veces uno dice, ¿y dónde estamos? Porque claro. Cuando yo voy, por ejemplo, a Manzanillo, o cuando voy, por ejemplo, a la línea noroeste, Pedernales se está moviendo en este momento, pero, ¿y qué tú me dejas de Montecristi? ¿Qué me deja de Dajabón? ¿Qué me dice de esa línea fronteriza? ¿Qué me dice de Barahona? Entonces, hay situaciones que cuando tú ves allí, estamos paralizados y hay que buscar la forma de que lleguemos abajo. Y es un compromiso que debe ser no solamente del sector financiero, lo debe trazar las pautas, reiteramos, Superintendencia de Banco, Junta Monetaria y Banco Central. Entonces, y a buscar la forma de que el sector financiero acate esas resoluciones o esas normativas que se deben hacer a favor de más del 98% del tejido empresarial. No estamos diciendo que no están haciendo lo correcto. Claro, desde el Banco Central se están haciendo políticas muy correctas, pero vamos a buscar ese mecanismo para las pequeñas empresas. Yo conozco, porque tengo 50 años casi bregando con eso, que el Banco Central convoca al CONET, a la Asociación de Industria, a los exportadores, recibe el Fondo Monetario y además veo que el presidente de la República, y es mi tesis, le gusta estar más fuera del palacio en contacto con la gente que perdiendo a veces oportunidades de no tener contacto con la gente. Pero cuando yo hablo de la propuesta de que Copimecon sea escuchada, a mí me gustarían dos cosas. Por ejemplo, que a ustedes lo convoquen para que ustedes digan en esa reunión en el Banco Central lo que están diciendo aquí para fines de las normas prudenciales. Y ahí conozca la Junta Monetaria de una versión más cercana, incluyendo con la presencia de las autoridades de la Superintendencia de Bancos que supervisan el sistema bancario. Y la otra, que el presidente vaya a Copimecon a tomarse un café con ustedes, porque el presidente habló mucho en la campaña electoral de las MIPYMES. ¿Qué te parece, Wilson? Oh, excelente. Eso se ve, oye, que sería algo puntual y que podría traer sus frutos. Porque lo que nosotros decimos, inclusión, igualdad y equidad, que no la hay en el momento, porque no se está sintiendo que los pequeños tienen el respaldo que tienen los de arriba. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Y tal vez, como tú señalas, tal vez que ellos no lo han escuchado, no se han dado cuenta. Digo yo, uno, ¿verdad? Por suponiendo uno, especulando. Y sería oportuno que nos escuchen ahí, nos vean de frente y entiendan lo que le estamos planteando, que para bien del país, para bien de la sociedad y para bien de los habitantes del país, lo que verdaderamente necesitan, que es la mayoría, como dice Eliseo Christopher, es un 98%. Y los aportes que hacen las pequeñas y las medianas empresas aquí es increíble con relación a un 1% de las empresas grandes. Pero si vemos la micro, pequeña y mediana empresa, cada vez que compra una funda de cemento, el Estado recibe ITEVI y la economía se dinamiza y el ferretero vende más, ¿cómo vamos a dejar en este país, por inacción, la posibilidad abierta de que muchos micro, pequeños y medianos
industriales desaparezcan en el área de la construcción. Están desapareciendo, están desapareciendo. Muchos desaparecidos. De hecho, hay un tema que hemos planteado bastante y lo hemos dicho. Por ejemplo, el tema de la informalidad en el sector. ¿Qué es lo que crea la informalidad en el sector? Que a veces uno no entiende porque lo estamos diciendo. Y una cosa es que nos convoquen a las reuniones, pero creo que a nosotros nos han escuchado en todos los escenarios, porque Yo especulé, nosotros digo hemos yo. estado en escenarios nacionales e internacionales, Claro. y créeme que hemos sido parte de debates. Y resulta, y cada vez que yo estoy en un medio de comunicación, tú ves ahora, al pararme de aquí, seguro que tengo el teléfono con muchísimas llamadas, gente felicitándome, diciéndome y acercándose a nosotros. Y eso sucede siempre, porque somos la voz de la mayoría, somos la voz de más del 99%, que es menos de un 1% las empresas grandes en el país del sector construcción. Entonces, hemos hablado siempre de la informalidad. ¿Qué crea la informalidad? La falta de oportunidades, la falta de espacio, la falta de inclusión. Entonces, ¿qué crea la informalidad? Gente insegura, gente de trabajos informales. Hemos visto, con respecto al presidente que mencionaste algo, nosotros hemos tenido, creo que el mayor acercamiento de toda nuestra historia con el presidente en este momento, porque tenemos la oportunidad de expresarnos, de comunicarnos con él. Podemos decir que tantas veces nosotros querramos, porque tenemos unas comunicaciones. Pero una cosa es lo que se ve arriba y otra cosa es lo que se siente abajo. Lo que estamos nosotros diciendo aquí, ya se lo hemos planteado al presidente en varias ocasiones. Lo hemos planteado en diferentes escenarios. Hemos tenido la libertad de que incluso nos han invitado a tener, vamos a llamar, a ser parte del consejo, de alguna especie de consejo de gobierno, que hemos sido escuchados por todos. Pero no es eso. Es que las cosas fluyan realmente. Y se ejecuten. Y que se ejecuten de manera real. Nos consta que el presidente tiene grandes intenciones. Han hecho unos esfuerzos extraordinarios en el tema de la vivienda. Temas, por ejemplo, los planes de vivienda, que son planes que están muy específicamente diseñados para suplir una demanda social, pero que se pueden convertir en una gran palanca empresarial y política. Vamos a otro cambio para retornar con los minutos restantes de este gran encuentro, el almuerzo del Su Mundo TV y el periódico Primicias, haciendo historia en la comunicación dominicana. Bien, amigos y amigas del almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias, el segmento final de este día de nuestro almuerzo, encuentro con Eliseo Christopher, presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Industria de la Construcción, y con Wilson Guerrero, directivo de Copimecon, encargado del área de la comunicación. El Banco de Reserva ha expresado históricamente el interés de construir viviendas con proyectos, y no sé si realmente han tocado a Copimecon para alguna iniciativa de desarrollar algún proyecto de este tipo de viviendas. Creo que construían viviendas A, B, C y D. Sí, mira, hay que reconocer el tema de la vivienda, que lo está mencionando, que realmente desde el año 2020 a la fecha ha habido grandes aportes al tema de la construcción de viviendas económicas, precisamente con este gobierno que va a terminar ahora, este periodo gubernamental que va a terminar, donde se han creado varios planes de vivienda que existían, porque estábamos hablando de que existía Ciudad Juan Bosch, pero no con la magnitud de los planes que se están llevando a cabo en este momento. Ahí tenemos el plan Mi Vivienda, que se está desarrollando desde el Ministerio de la Vivienda. Es un plan que nosotros, lo que conocemos del plan, pues lo vemos interesante, pero no vemos una participación activa de las micro, pequeñas y medianas empresas. Tiene también el plan, el Ministerio de la Vivienda tiene el plan Dominicana se reconstruye, que tampoco vemos una participación activa de las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. Y son planes que están perfectamente orientados para tener toda una revolución económica usando como base las pequeñas y medianas empresas del sector de construcción. El tercer plan de vivienda que existe es el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, en el cual nosotros pues nos hemos integrado, somos parte de ese desarrollo, pero hemos visto
En algún momento nos fuimos asesores de esos grupos, de los directores de esos planes, pero no hemos visto ese despegue de manera puntual o de manera real. Por ejemplo, actualmente deben existir 20, 22 proyectos a nivel nacional de ese plan. Ese plan debió haber tenido por lo menos 300 proyectos llevando vivienda a toda la geografía nacional. Me parece que estamos trabajando solamente en 3 o 4 provincias, donde tenemos un déficit habitacional que es nacional. Y también me parece que se pudo haber avanzado, pero por mucho, lo que es la cobertura o la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo que vemos y lo que tenemos como datos, el único proyecto que tiene ese plan de las micro, pequeñas, bueno, que tiene el país, podemos decir que tiene el país, de las micro, pequeñas y medianas empresas, es el proyecto de la Confederación de Pequeñas Empresas de la Construcción, que es la única ciudad desarrollada por las MIPYMES de la construcción de todo el país, de manera abierta y directa. Cuando con esos planes debieron haber existido por lo menos 8 o 10 ciudades diferentes, construyéndose en diferentes provincias o proyectos diferentes, apoyándose y buscándoles espacio a las MIPYMES constructoras de todo el país. Es lo que creemos. Vemos unos planes que cuando el presidente nos habló a nosotros en ese momento de que iba a implementar esos planes de vivienda, que el mismo presidente nos explicó, nosotros le decíamos, señor presidente, estamos ante un escenario que va a transformar la industria de la MIPYME de la construcción y puede tener un impacto enorme en términos sociales, en términos económicos y también en términos políticos. En términos sociales, habían anunciado unas 48.000 viviendas, apenas entregaron creo que 2.000 o 1.000 y pico de viviendas, no tengo el número exacto. Anunciaron 2.000 y pico, pero cuando nosotros revisamos no habían ese número, había un poquito menos. En términos sociales, o sea que ha impactado a muy pocas familias. En términos económicos, solamente estamos hablando de que hay 20, 22 proyectos, cuando debieron haber por lo menos 200 proyectos a nivel nacional. En términos políticos, el presidente no pudo exhibir en la campaña pasada, no pudo exhibir un logro con el tema de las viviendas sociales. En términos económicos, como decíamos, pudimos haber impactado por lo menos 20 provincias, 30 provincias de las 32 que tenemos, y se están impactando muy pocas provincias y a muy pocas empresas. Aparte de las tasas de interés, que es un dolor de cabeza para la micro, pequeña y mediana industria de la construcción, ¿qué otros problemas ustedes tienen como preocupación? Y aparte de eso, en un país donde se habla de vivienda económica cuando un blog de 6 cuesta más de 40 pesos. Claro. Mira, preocupaciones son muchas. Realmente nosotros podemos señalar, y a mucho orgullo, que hemos hecho un plan que se llama un proyecto Formalízate Ya, y es con el cual garantizamos la formalización de muchas empresas que no estaban formalizadas, pero que hoy se han visto obligadas a tener que desaparecer porque las trabas son demasiado. ¿Le tienen temores a las tantas cargas del Estado? Bueno, cualquiera, porque Sí. si Ahí tú la reforma fiscal tiene haces situaciones. esfuerzo por avanzar y te están jalando para atrás, entonces obligatoriamente tú tienes que en un momento desistir y dices, pero yo no puedo así. Entonces eso es lo que está pasando, porque al final está bien, queremos trabajar, pero también queremos que nos den las facilidades para trabajar, porque como señala Eliseo, es un plan que cuando se nos presentó a Copimecon, yo personalmente entendí que ese sería el eslabón que iba a impulsar el gobierno de Luis Abinader. Porque yo dije, bueno, si se soluciona el problema de vivienda, que es uno de los dolores de cabeza más fuertes que tienen más de 1 millón, o digo yo, de familias de dominicanos, eso sería un gran avance para el gobierno y también daría la oportunidad de desarrollo para aquellos pequeños constructores, pero no ha habido la forma de que haya una igualdad y una equidad en el aspecto de lo que ha sido el diseño del desarrollo, en el cual nosotros podamos participar como organizaciones, pero sí hemos logrado mucho en el aspecto de Copimecon con los aportes que le hemos hecho a la sociedad.
pero todavía entendemos que no es lo que queremos seguir avanzando. Queremos una participación real en la cual nosotros podamos decir, este es el legado de la pequeña empresa, el aporte de la pequeña empresa a nuestra sociedad, al Estado dominicano, sobre todo porque muchas veces no es solamente en el área privada, nosotros queremos también que en el sector público, que es el que ahora mismo la gente tiene la esperanza, el pobre, como decía, de que no tiene una vivienda y que la puede conseguir. Si esas facilidades no existen, si las pequeñas empresas no la construyen, entonces no va a haber realmente solución a ese problema. Eliseo, ¿cómo en un país donde hay 6 fábricas de cemento tenemos vergonzosamente decenas de miles de casas que los pisos son en lodo? No entiendo. Definitivamente no entendemos. Y tampoco entendemos de cómo, si tenemos una inflación ya a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial, que la inflación ya está controlada, no entendemos por qué de un momento a otro el cemento tiene que moverse al alza, sacando a uno de presupuesto, como sucedió a final del año pasado y se ha mantenido en este año siempre subió, ha bajado algo en los últimos 2 meses, mes y medio más o menos. Bajó unos 5 pesos, pero había subido 50. Había subido un 11% que impacta alrededor de un 1%, 1.5% al valor de la vivienda. No entendemos por qué razón esa movilidad, no entendemos en lo absoluto el por qué el tema de que siempre el cemento sale siendo más caro que otro. El cemento y el acero, que son 2 grupos específicos que lo manejan acá. Con respecto a lo que son tanto piso de cemento, sí, piso de tierra, como usted desea, no entendemos lo absoluto, porque es que estamos hablando de un sector que está creciendo, estamos hablando de un país que está creciendo, estamos hablando de un país que está posicionado por encima de la media de la región. Entonces, ¿nos vamos a permitir esa realidad? De trinas, ¿nos vamos a permitir piso de lodo, de tierra? Entonces, estamos creciendo y dejamos esa brecha que siga allí, aumentando lo que decíamos anteriormente. No entendemos cómo la economía dominicana todavía persiste en ese tipo de construcción en la República Dominicana. Hay que hacer esfuerzo, hay que apalancarse en las pequeñas empresas del sector construcción, hay que tirar todas esas pequeñas empresas a construir, hay que buscar mecanismos, hay que buscar financiamientos específicos, hay que buscar incluirlo en términos tanto laborales, las obras del Estado, por ejemplo, asegurarse de que hay una participación mayor. Señores, y buscar los espacios. Los planes de vivienda son un escenario perfectamente viable para la inclusión financiera de las pequeñas empresas. Las obras estatales, los planes financieros que existen, que deben existir para la inclusión de las pequeñas empresas a nivel financiero, son escenarios que hay que aprovecharlo, hay que crearlo. Wilson, tenemos una última pregunta para ti. ¿Tú no crees que Balaguer, Jorge Blanco y otros presidentes que tenían como prioridad la industria de la construcción? Yo recuerdo cuando comenzaron Invivienda, 25,000 viviendas. No debe ser el referente para que enterremos una política de inversión pública reducida con un presupuesto de 1.500.000 millones de pesos, que en el primer semestre solamente ejecutaran de gasto de capital de inversión 74.000 millones de pesos. Eso para los dos. Eso es terrible. Bien. Sí. Mira, nosotros, esa es una pregunta. Yo le hice al presidente, porque el presidente fue el que ganó, inclusive visitaba Copimecon, y una vez yo le pregunté a él, presidente, realmente en su gobierno, vemos que gobiernos anteriores han hecho inversiones en obras que hoy están ahí paralizadas. ¿Por qué no hay continuidad? Porque esos son gastos del Estado y son obras para el Estado. ¿Por qué no hay esa continuidad de seguir invirtiendo y no dejar que esos recursos se pierdan? Y él me respondió que él en su gobierno iba a darle continuidad a todas las obras que estuvieran comenzadas. Realmente creo que le ha dado continuidad alguna, pero tú señalaste Invivienda. Eso todavía está sin terminar ahí, desde Jorge Blanco. Entonces, sería importante que el gobierno revise, como tú dices, esa asignación para desarrollar verdaderamente el país con una estrategia de construcción que tenemos nosotros la necesidad en el país. Eliseo. Adolecemos
Sí, mira, hay muchos temas que a nosotros nos preocupan. Y no es un tema que lo queremos tratar a modo político. Por ejemplo, vimos que esta semana, estos días, uno de los diputados decía que el gobierno está tomando dinero prestado para pagar intereses. Me parece que fue nuestro amigo Gustavo Sánchez que dice recientemente esos días. Pero caramba, nosotros lo dijimos hace 6 años, Sí. lo dijimos hace 8 años, lo dijimos hace 3 años y lo estamos diciendo ahora. Ahora estamos ante un escenario de una reforma fiscal. Nosotros decimos que lo primero que tiene que hacer el gobierno, y eso se lo planteamos a nuestro queridísimo amigo y presidente, el don Luis Abinader, es revisar el gasto del gobierno. El tamaño del Estado. El tamaño del Estado, hay que revisarlo. Hay que revisar el gasto del gobierno antes de hacer la reforma fiscal. Nosotros hemos hecho propuestas, pero lo primero es mirar el gasto. Ahora, un diputado de la oposición, Gustavo Sánchez, está hablando de que se coge dinero prestado. Eso ha sido siempre. El gasto de capital desde el gobierno tiene que buscar la forma de que por lo menos alcance la media de Latinoamérica, que estamos muy por debajo de lo que se está gastando en Latinoamérica en gasto de capital. Eso debe ser mandatorio y eso se hace con una revisión de los gastos del gobierno. Una cantidad excesiva de empleados, una cantidad excesiva de puestos. Burocracia. Una burocracia enorme, una burocracia que llevó a Argentina a la quiebra total. No, y además, escúchame, República Dominicana lidera con 23 ministerios por encima de otros países en número. Y hay algo importante que te decía fuera de cámara, que quiero decirlo ahora antes de que cierren, que te decían. Y la historia como que se repite. Sí. Que se repite. Uno veía antes a estos grupos de personas, caramba, bien preparados y en esa jipeta con esas cosas. Y después que uno pues pasó el gobierno anterior, vamos a llamarle los gobiernos del PLD, uno como que tuvo un receso, pero estamos viendo lo mismo ahora, el mismo grupo de personas. Bueno, pero siempre Copimecon está para advertirle cuando son ministros y cuando son designados por el presidente para decirle, cuidado, que las cosas pasan. Vimos mucha gente con mucho poder, vimos mucha gente bien encaramado y después lo vimos presos y con problemas. Así es. Muchas gracias a Eliseo Christopher, presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Industria de la Construcción, como también a Wilson Guerrero, directivo de Copimecon y encargado de todo el área de comunicación. Muchas gracias. El almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicia siempre abiertos para debatir todos estos temas que lo que buscan es fortalecer la gobernabilidad de la República Dominicana y el desarrollo económico, social, la prosperidad y además que se dinamice el gasto de capital, el gasto de inversión para elevar la calidad de vida de los dominicanos. Nosotros estaremos hasta la nueva versión del almuerzo de Su Mundo TV, siempre debatiendo los temas de interés general. Hasta la próxima.